Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazón Internacional presentan el programa Prédicas que edifican tu alma con el pastor Armando Ruiz Garrido, todos los lunes a las 21 horas. Bienvenidos. Dios bendiga a la audiencia de Radio Tierra Prometida, de todas las hermanas, de todas las emisoras hermanas que sintonizan en este programa. Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en el sur de España. Vamos a ver en el día de hoy, en el libro de Génesis, vamos a estar leyendo en el capítulo número 41, a partir del versículo número 1. Génesis 41, versículo 1. Dice la palabra lo siguiente. Luego vamos a estar leyendo también en el 47 algunos versículos. Y ya luego entraremos en materia. Si no, empezaremos leyendo solamente el 41 y ya luego más tarde lo veremos. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice lo siguiente. Aconteció pasado 2 años que el faraón tuvo un sueño, y le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas y que pacían en el prado. Tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. El faraón se despertó, pero se durmió de nuevo. Y soñó la segunda vez. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Después de ellas salían otras 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y vio que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar al faraón. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón: yo me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando el faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que cuando él nos lo interpretó, así ocurrió. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces el faraón envió a llamar a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino ante el faraón. El faraón dijo a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al faraón: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Entonces el faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad
en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas y las feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, pero aunque las tenían en sus entrañas, no se conocía que hubieran entrado, pues la apariencia de las vacas flacas seguían tan mala como al principio. Y entonces me desperté. Luego, de nuevo en sueños, vi que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas y quemadas por el viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Esto lo he contado a los magos, pero no hay quien me los interprete. Entonces respondió José al faraón: el sueño del faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno y el mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió al faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que la seguirá, la cual será gravísima. Y que el faraón haya tenido el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón. Ponga gobernadores sobre el país que recojan la 5ª parte de las cosechas de Egipto en los 7 años de abundancia. Que junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Vamos a dejarlo ahí. Señor, bendito es tu nombre, tu gracia y tu misericordia. Te rogamos y te pedimos que tú hables a nuestras vidas en el día de hoy, porque queremos saber, conocer y aprender la economía del reino. La economía que viene de parte tuya, no la economía que nos enseña el mundo, no la economía que nos has enseñado otras personas. Queremos saber tu economía. Queremos que nos enseñes a administrar nuestros hogares, a administrar nuestros ahorros, a administrar nuestras pertenencias, a administrar nuestro salario y a administrar todo lo que tenga que ver con nuestros ingresos y con nuestras salidas. Te doy las gracias. Háblanos porque queremos aprender aquello que tú le enseñaste al faraón y a José. Queremos saber y conocer para cuando vengan tiempos complicados y difíciles. Y queremos saber lo que tenemos que hacer en cada momento, en cada situación. Así te lo pido en el nombre de Yeshua en esta mañana. Amén y amén. Anticípate a los problemas y necesidades. Ese es el título del mensaje de hoy. Anticípate a los problemas y las necesidades. Bueno, lo que hemos leído es la forma en cómo Dios llama a las personas para que revelen un sueño, interpreten un sueño, porque Él tiene la autoridad y Él tiene la potestad de todo lo que va a hacer, lo va a hacer conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Ustedes recuerdan en capítulos anteriores que José estuvo en la cárcel,
que conoció al jefe de los coperos, que conoció al jefe de los panaderos, que le interpretó un sueño a cada uno de ellos, en el cual decía al panadero, al copero, tú vas a seguir poniendo vino al faraón. Y al panadero le dijo, tú vas a morir mañana. Y efectivamente así fue. Luego le dijo José al copero, acuérdate de mí cuando salgas de aquí. Pero no se acordó. Pero ya era tiempo de que el Señor usara a José, porque era tiempo de que los egipcios conocieran al Dios de José. A través de José conocerían al Dios de José. Al Dios no solo de José, sino de Abraham, de Isaac, de Jacob y de toda la tierra. Y conocerían al Dios que todo lo ha hecho, tanto las cosechas como la siembra, tanto las vacas flacas como las vacas gordas, tanto el trigo espigado como el trigo quemado. Bueno, pues entonces vemos ahí como Dios mostrará mediante algún acontecimiento lo que va a acontecer. Si nos vamos al versículo 16, donde hemos empezado a leer, empezamos en el 1, vamos al 16, vamos a ver lo importante de esto. Lo primero que tenemos es que respondió José al faraón, no está en mí, hablando de la interpretación del sueño, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Luego vemos como Dios, lo que hemos leído, tiene un propósito establecido para todo un país. Y hemos leído que van a venir 7 años de bonanza y 7 años de desgracia. Pero que Dios se ha encargado de poner a un hijo suyo ahí para que interprete y para que el pueblo sepa lo que va a acontecer. Pero que luego va a salvar al pueblo, que luego va a bendecir a Egipto y va a bendecir más todavía a José. Pero lo va a hacer a la manera de Dios. Y no solamente lo va a hacer para que aprendan los egipcios y para que aprendan los hebreos, también lo va a hacer para que aprendamos todos y cada uno de nosotros con la lección que vamos a aprender en la manera en que Dios quiso que se hiciera. Ustedes han leído junto conmigo en los 7 años de bien y en los 7 años que van a haber de necesidad. Pero si vamos al versículo 34 de este capítulo número 41 de Génesis, vamos a leer en el versículo 34, porque es muy importante lo que dice. Dice, haga esto el faraón. Ahora le está revelando José al faraón, en el verso 34 del capítulo 41 de Génesis, le está revelando qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que administrar la economía en su país para que no llegue la necesidad, la hambruna y la desgracia a su casa y a su reino. En la Biblia vemos cómo Dios hace la herida, pero Dios la sana. Dios es el que rompe, pero Dios es el que une. Y tiene un propósito en eso. Dice el verso 24. Haga esto el faraón. Ponga gobernadores sobre el país que recojan la 5ª parte de las cosechas de Egipto en los 7 años de abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país, haciendo esto, no perecerá hambre. Bueno, vamos a ver poco a poco estos versículos, porque lo leemos de pasada, pero no lo entendemos. Se ve algo como de pasada, pero al principio en este versículo no se le echa mucha cuenta.
Por eso nos vamos a ir estos dos versículos para luego entender los versículos que vamos a leer a continuación en otro capítulo. Quiero que veamos tranquilamente estos versículos, el 34 al 36. Lo primero que vemos ahí es el consejo que le dice, haga esto el faraón. ¿Por qué? Porque es palabra que está saliendo por boca de José, que le ha sido revelada de parte de Dios. Haga esto el faraón. Dice, ponga gobernadores sobre el país que recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los 7 años de abundancia. Lo primero que tiene que hacer es que va a vigilar la producción. Dios es un Dios de orden. Luego, José podría haber dicho que se recoja todo el grano, que se meta en algún lugar determinado y que se haga así. No, él dice, pon gobernadores sobre el país, o sea, personas representantes del gobierno, lo que hoy sería delegados del gobierno en cada ciudad de España. Pon a delegados del gobierno que se encarguen exactamente de calcular, de ver y de vigilar que realmente se está recogiendo el trigo, el grano que tú quieres que se recoja. Y los delegados del gobierno hoy en día, antiguamente gobernadores, los delegados del gobierno, subdelegados del gobierno, secretarios y subsecretarios, son los que son personas, funcionarios, que el presidente, el ministro, deposita la confianza en ellos para que haya un control ejecutivo, legislativo y judicial en la ciudad. En este caso, era en cada ciudad de Egipto, tenía que poner personas que vigilaran lo que se iba a recoger. Tenía que vigilar la producción. Tenía que recoger una cantidad en concreto, exactamente la quinta parte de las cosechas de Egipto. La quinta parte corresponde al doble del diezmo de cada uno de ellos. El doble. La quinta parte de lo que se recoja. La quinta parte es el 20% de la cosecha. El 20% es el doble del diezmo, porque el diezmo es el 10%. Y aquí dice José por boca de Dios, que se recoja el doble del diezmo, que sería lo habitual en un futuro. Que se recoja el doble del diezmo y que se guarde. Luego, vigilar la producción, recogerla, y ahora dice más. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y a continuación dice, y guárdenlo. No dice que se venda, no dice que se siembre, no dice que se preste, dice guárdenlo, ¿vale? Luego vemos, sabían que van a venir momentos de necesidad. Primero, personas que lo vigilen. Segundo, que se recoja la cantidad exacta, el 20% de la cosecha de cada uno de ellos, el 20%, y no sea el 10 o el 15 o el 9, sino el 20%. Vemos también que dice que sea guardado, almacenado, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra, y así el país no perecerá. Que se guarde en depósito. Guardar los depósitos es guardarlo para un largo tiempo, porque tendrá que acontecer luego otros 7 años después en el que va a haber necesidad extrema. Y vamos a leer más adelante el por qué digo yo lo de necesidad extrema. Vamos a ver en Génesis también el verso 53 al 56 en Génesis 41. Estamos en Génesis 41, verso 53 al 56. Vamos a seguir leyendo. Se cumplieron así los 7 años de abundancia,
que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como José lo había predicho, como José había interpretado por parte de la boca de Dios. Todo llega. Mucha gente se ríe, mucha gente se burla, mucha gente se pitorrea, pero todo llega en esta vida. Seguimos leyendo. Hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan al faraón. Y dijo el faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os diga. Cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba el trigo y lo vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Hasta ahí vamos a leer. Aquí hemos visto como ahora ya ha pasado los 7 años, que se está muy bien, que se recoge mucho, que ganaban mucho dinero, que se encontraban muy bien, que tenían de todo, que creían que no iba a escasear, se encontraban muy bien. Pero había varias personas que sabían lo que iba a pasar después de 7 años. Esto es como los profetas o como los pastores. Dios revela al pastor lo que va a acontecer. El pastor revela a la iglesia lo que va a pasar. Hay quien echa cuenta y hay quien no echa cuenta. Hay quien acepta de buen agrado los consejos de los pastores a la iglesia y hay quien se da media vuelta y los critica y dice que se meten en todo, que no sirven, que tal, que cual, que van, que vienen, que no sé qué, que no sé cuánto. Vale. ¿Qué hemos leído aquí en el 53 al 56? Que se ha producido aquello que interpretó José. El pueblo no sabía nada. El pueblo seguía haciendo su vida como si nada. Pero tanto Faraón como José sabían lo que iba a pasar después de estos 7 años. El Faraón, hombre del mundo, por cierto, le hizo caso a José, porque sabía que el sueño que tuvo se le reveló por 2 veces. Yo he dicho muchas veces cuando dice el Señor, de cierto te digo. Cuando Jesús ministraba y decía, de cierto te digo. ¿Por qué? Porque cuando lo dice 2 veces la palabra es que eso se va a cumplir irremediablemente e indefectiblemente, diga el hombre lo que diga o haga el hombre lo que haga. Y aquí por 2 veces le revela el mismo sueño, le dice a José, el sueño es uno. Es el mismo a las 7 vacas gordas y luego son comidas por las 7 vacas flacas. Las 7 espigas preciosas que se la comen las 7 espigas feas que son bañadas por el aire de levante o el aire solano que todo lo come. Y ahora ya el pueblo, o sea, el faraón ha sido un hombre sabio. El faraón ha sido un hombre entendido. Fue el mismo faraón que permitió que regresara la familia de José. Un hombre sabio, un hombre entendido. Un hombre que aun siendo del mundo sabía de que había un Dios que todo lo puede y que todo lo revela. Porque confió primeramente en los interpretadores de sueños de su reino. Porque lo hemos leído. Y estos no consiguieron adivinar el sueño. Tuvo que ser un encarcelado, un hombre con barba, por años en la cárcel, que lo conoció un copero y que le interpretó un sueño. O sea, lo desechado de la sociedad, porque por eso estaba en la cárcel. Y le interpreta por boca de Dios. Le trajo la profecía. Y en esta profecía se lo vuelve a decir. Se cumplen 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como José había predicho. Hubo hambre en todos los países, se refiere a todos los países de alrededor de Israel, porque Dios trajo sequía a Israel, como está trayendo sequía a España. Durante mucho tiempo hemos dicho, pónganse de rodillas, clamen,
y pidan por la misericordia de España. Pidan para que Dios provea, porque el agua es oro, transparente pero oro. Sin agua no hay vida. Y ya, lugares de España donde ha llovido en exceso, en otros años ya no está lloviendo. Y esta zona del norte de España, más concretamente del norte hacia la izquierda occidental, no se han preocupado de hacer suficientes pantanos. Al no preocuparse de hacer suficientes pantanos, ¿qué pasa? Que toda el agua que cae, una gran parte de ella va al mar y se pierde. Pero en la zona del sur donde vivimos nosotros, ha habido por mucho tiempo escasez de agua. Y sí nos hemos preocupado tanto de ahorrar, de administrar, como de almacenar ese agua. No hemos tenido 7 años de sequía, no. Hemos tenido 7 sequías en diferentes épocas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando en esta ciudad, a las 6 de la tarde ya no había agua en los grifos. ¿Verdad que lo recuerdan los que son más mayores? A las 6 de la tarde se suspendía el agua hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente por la mañana. Solamente había 12 horas de agua, de las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Después tú abrías el grifo de tu casa y no salía absolutamente nada. Si tú querías beber, tenías que comprar botellas de agua embotellada. Eso lo hemos vivido nosotros. Y no ha sido un verano, ha sido más de un verano, porque no había suficiente agua almacenada para que esta ciudad tuviera agua. Y es lamentable que tú te quisieras dar una ducha a las 11, a las 12 de la noche y no tuvieras agua. No había. Tenías que usar otros métodos para bañarte. Y Sevilla, en un mes de julio y de agosto, cualquiera no se baña todos los días, a las 11, a las 12, a las 10 de la noche. Y eso ha ocurrido aquí. Y ahora está ocurriendo en el norte de este país, que por no ser previsores, por no guardar el tesoro en depósito, ahora se está viendo como nunca se han visto. ¿Por qué? Porque para Dios todo tiene su tiempo. Durante un tiempo te doy bastante agua, hasta que sobreabunde. Se han confiado, han creído, pero luego ha llegado la sequía. Y en algunos lugares de Galicia solamente hay agua hasta diciembre. Después no saben qué van a tener. Cuando en Galicia es en la zona de España donde más ha llovido siempre. Siempre. La zona del Cantábrico, donde entra todos los frentes, es justo en la esquina izquierda de España. Ahí entra siempre el agua. Y ya no entra lo suficiente agua. Ahora mismo hay más agua almacenada en la cuenca del Guadalquivir que en la zona de Galicia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido a almacenar agua. Hemos aprendido a que las fuentes de agua no están echando agua constantemente, sino cuando tú le das al botón. Porque ese agua se despilfarra y se tira. Hemos aprendido a agua que no necesite cerrar el grifo, porque el agua no es para siempre. Hemos aprendido a valorar el agua que tenemos porque es un tesoro, pero un tesoro temporal. Y he puesto un ejemplo de comparación con lo que estaba ocurriendo en Egipto. Había hambre en todos los alrededores, porque Dios iba a traer hambre a todos los alrededores, porque Dios es el que provee tu casa, tu economía y tu salario. Es Dios, no es otro, es Dios. Y dice, hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan al faraón. Y dijo el faraón a todos los egipcios, ¿y a dónde? A José, y haced lo que él os diga. Id al profeta que profetizó que vendrían 7 años de bendición y 7 años de hambruna. Id a aquel que me dijo y me interpretó el sueño y yo le dije, haz lo que tengas que hacer en la manera que haya que hacerse. Porque yo confié en el sueño de él, porque yo sé que Dios hablaba por boca de él. Y el faraón fue un hombre sabio y miró por bien por su pueblo, no como otros gobernantes que nunca han sido sabios. Y dice el 56 del capítulo 41, cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba el trigo y lo vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra. Pero mira lo que dice aquí, lo vendía, no los regalaba, lo vendía.
¿Por qué? ¿Por qué lo vendía y no lo regala? Muy sencillo. Porque el pueblo se había beneficiado, lo que hemos leído en el versículo 34 anterior, cuando esos 7 años de bendición, el diezmo o el doble del diezmo es más grande. Pero todo el pueblo se está enriqueciendo de la cantidad de cosecha. Figúrate que en esos 7 años se multiplicó la bendición habitual. Si se recogía, por ejemplo, 1 tonelada de trigo, ese año se recogían 2 toneladas de trigo, o 3. El diezmo, ¿qué pasa? Que aumenta. No es igual, si yo gano de sueldo $1.000, el diezmo será $100. Pero si gano $3.000, mi diezmo es $300, ¿verdad? Igual pasó con la cosecha. Si cada uno de ellos cogió 3 toneladas de trigo, lo que tenía que dar era 600 kilos de doble de diezmo, porque era el 20% como hemos leído. Luego, Egipto había ¿qué? Había ganado dinero. Había ganado dinero, porque Dios dijo, te voy a dar 7 años para que ganes dinero. Pero ojo, lo hemos leído, vigila ese dinero, guarda ese dinero y guárdalo en depósito ese dinero para cuando vengan los otros 7 años de flaqueza. Porque nadie, absolutamente nadie, sabe lo que va a ocurrir el año que viene. Nadie sabe la necesidad que habrá en tu casa el año que viene. Nadie sabe lo que va a ocurrir en tu vida el año que viene. Pero Dios te está proveyendo económicamente este año. Y cuando Dios te provee económicamente y sobreabunda, es por algo, porque tiene un propósito. Aprovéchate y guárdalo y recáudalo y ponlo en buen recaudo, porque lo vas a necesitar para algo que Dios te mostrará. Y dice el versículo 6 del capítulo 42 de Génesis, José era el Señor de la tierra. Fíjate qué palabra. José era el Señor de la tierra, quien le vendía trigo a todo el mundo. José era el Señor de la tierra, quien le vendía trigo a todo el mundo. Le vendía, no le regalaba. ¿Por qué? Porque José era el gobernador de gobernadores. Él dirigía a los gobernadores de cada ciudad de Egipto, pero el primero era él, al que tenían que darle cuentas era él. Pero Dios le había dicho, almacena, guarda, nutre las arcas del gobierno, porque te van a hacer falta en el futuro, porque le vas a dar ejemplo de que yo soy el que te pongo en este lugar, y yo soy el que te dice cómo lo tienes que hacer. Vámonos ahora a Génesis 47. Génesis 47, porque vamos a leer a partir del versículo número 13. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con los habitantes de Egipto que tanto dinero habían ganado durante 7 años, porque habían recogido muchísimo trigo durante esos 7 años. Génesis 47, versículo 13. Vamos a ver ahora qué ocurre. Porque José era un buen administrador. Él no regalaba nada si estas personas se habían enriquecido de la manera en lo que lo habían hecho. Y vamos a leer lo siguiente. Dice, vamos a leer Génesis 47, del 13 al 26. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfallecían de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Recogía entonces José todo el dinero que la tierra de Egipto y la tierra de Canaán le habían pagado por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa del faraón. Cuando se acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José respondió, si se ha acabado el dinero, entregad vuestros ganados
y yo os daré trigo por vuestros ganados. Trajeron ellos sus ganados a José, y José les dio alimentos a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos. Los abasteció de pan aquel año, a cambio de todos sus ganados. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no ocultamos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, y también el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos, y que no sea asolada la tierra. Entonces compró José para el faraón toda la tierra de Egipto, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras. Los egipcios vendieron cada uno sus tierras. Los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre que pesaba sobre ellos. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes recibían. Hemos llegado al final del programa Prédicas que edifican tu alma. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en los siguientes datos: al WhatsApp +346 652 272 78.